Déjeme agradecerle ahora, voy de entrevista en entrevista, a Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, quien me dicen ya se encuentra vía telefónica con nosotros para hablar sin censura. Carla, gracias por su paciencia. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola Vicente, buenas noches. Te saludo a ti y a tu auditorio. Tengo entendido que va en movimiento, por eso tiene que ser una entrevista vía telefónica, pero en fin, creo que es importante que la gente escuche a los protagonistas de los constantes escándalos de la política mexicana, desafortunadamente desde el árbitro electoral. ¿Qué está pasando en el INE, Carla Humphrey, que pareciera que, pues que son algunos consejeros los promotores del desastre, el ruido político del que somos testigos los mexicanos? Sí, te pido una disculpa, pero sí, justamente voy en movimiento y por respecto al INE, pues estamos en medio de un proceso electoral, como bien sabes, el más grande de nuestra historia democrática y obviamente, bueno, eso genera tensiones tanto en los partidos políticos, en sus precandidatos o ya candidatos y candidatas, y creo que además la aplicación de primero, la organización de un proceso electoral en pandemia, pues complica claramente esta relación entre las autoridades y la ciudadanía, que claramente ha tenido que migrar a ser más virtual que presencial. Y por otra parte, pues las propias dinámicas de los procesos electorales, la aplicación de marcos novedosos como el de, por ejemplo, reforma de violencia política en razón de género, la de paridad total, pues hacen que este proceso electoral sea muy distinto a otros procesos electorales. Tenemos 15 gubernaturas en juego y es la primera ocasión que hay elecciones en todas las entidades federativas en nuestro país. Entonces, claramente, pues es un tema complicado, es un reto muy importante para todas las autoridades electorales y creo que eso es un poco lo que está pasando, que estamos justamente determinando distintas etapas de los procesos electorales o del proceso electoral. En algunos temas la autoridad electoral nacional pues debe determinar o hacer uso de sus atribuciones constitucionales, por ejemplo el tema de la fiscalización de los partidos y de sus precandidaturas y candidaturas, pues es un tema que desde 2014 solamente tiene atribución o competencia para revisarlo justamente el INE y pues esto implica una carga de trabajo muy importante porque tenemos que resolver dictámenes y resoluciones antes de que inicien otras etapas del proceso electoral, por ejemplo, determinar gastos e ingresos de precampañas antes de que se puedan registrar a las candidaturas. También tendremos otra etapa antes de que puedan tomar posesión del cargo en la Cámara de Diputados y Diputadas. A la par tenemos que revisar todas y cada una de las elecciones a nivel nacional, las que están ocurriendo en las entidades federativas y además las de candidaturas independientes. Esto hay que agregarle que ahora se votará desde el extranjero, desde 11 entidades federativas. Es la primera ocasión, el INE muy atrasado en estos temas de voto electrónico, urna electrónica, que se permite votar desde el extranjero por internet. Y agreguemos que es la primera ocasión que tenemos una gran cantidad, cinco acciones afirmativas distintas para pueblos y comunidades indígenas, para personas con discapacidad, para personas de la diversidad sexual, afromexicanas y también para personas migrantes. Esta última que tuvimos que aprobar el 24 de marzo, 25 de marzo, en acatamiento una sentencia de la Sala Superior. Entonces creo Carla, que sí. Me refería a qué estaba pasando en el INE con los Lorenzo Córdoba y los Ciro Murayama, que un día y el otro también encienden la controversia política. Me refería a qué estaba pasando en el INE con las medidas contra las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, contra las candidaturas de Morena, pero un INE que no ve ni dice nada sobre lo que está ocurriendo con la promoción de obras durante la veda electoral en Jalisco por parte del gobernador Enrique Alfaro o en Tamaulipas con el gobernador panista Cabeza de Vaca. ¿Qué está pasando? A eso me refiero, Carla Humphrey.
En primer lugar, creo que concuerdo contigo. Los y las consejeras electorales tenemos que debatir en la mesa del Consejo General, no en medios de comunicación. No tenemos que estar polarizando, incendiando y posicionando temas incluso antes de que se resuelvan en Consejo General. Por eso creo que lo prudente y lo adecuado es, después de que se vota, asumir la decisión colegiada y en todo caso explicar por qué estuvimos a favor o en contra, dependiendo cómo quedó esa determinación. En el tema de candidaturas, creo que lo mencionas mal, no es solo candidaturas de Morena. Hemos, digamos, retirado la candidatura o el registro a personas también de otros partidos políticos, y en el primer momento teníamos 120 personas de distintos partidos políticos que, después de abrir procedimientos oficiosos, determinamos que en algunos de estos casos no se acreditaba la causal para negar o retirar la candidatura, pero en otros casos sí se actualizaba, y se actualizaba por una razón o por una norma, el artículo 229, el párrafo 3, que está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece con toda claridad que si no se presentan los informes de gastos de precampaña, el precandidato o precandidata ganadora no puede ser registrado ese cargo de elección popular. Esto, afortunadamente, estamos en un sistema democrático, electoral y de leyes. El INE no tiene la última palabra. Fue impugnado esta resolución del Consejo General, y la sala superior, que a mi juicio tendría que haber resuelto en plenitud de jurisdicción, es decir, resuelto el caso ya en las últimas consecuencias, porque sean estos los candidatos o sean otras personas, pues están perdiendo claramente días de campaña, y por tanto, pues es necesario que ya se resuelva este tema. La sala, ¿qué dijo? Nos ordena a hacer otra resolución que diga, primero, que las personas que participaron son precandidatos, no que no lo son, y no que no hubieran habido precampañas en esas entidades federativas. Eso ya lo mandata, es una verdad, digamos, legal para nosotros. La segunda establece que tengamos los informes como no presentados, como que omitieron presentar estos informes, no como extemporáneos. La tercera, se nos obliga a hacer una interpretación conforme entre el derecho a que sean votadas las personas como derecho humano, y, digamos, el principio o las reglas de fiscalización, de transparencia y de rendición de cuentas, y además establece que en caso de que impongamos la consecuencia jurídica de no registrar estas candidaturas, que preveamos los plazos para la sustitución. Es decir, el tribunal nos dice, primero, que hasta la Corte ya había valorado, digamos, este artículo de la ley, diciendo que era una consecuencia para las personas que no presentaran los informes. Es como si no hubieran cumplido uno de los requisitos Pero para... Carla, consejera, perdón que la interrumpa ahí, la consejera, compañera de usted, colega suya, la consejera Favela, dijo que en el caso de Guerrero tampoco cumplieron los precandidatos o candidatos de otros partidos. ¿Por Me qué extraña contra eso de Félix la Salgado consejera Macedonio? Favela, porque pues ella es presidenta de la Comisión de Fiscalización y sabe perfectamente que en los otros casos no se determinaron actos de propaganda. La autoridad no tuvo, digamos, estas pruebas para determinar que en otras candidaturas o en otras personas se realizaron actos de propaganda. Por tanto, es falso lo que dice la consejera Favela, porque en estos casos en los que la autoridad, utilizando distintas medidas y mecanismos para verificar si se hacían o no actos de precampaña, detectamos espectaculares, detectamos distintas publicaciones en redes sociales, y además se hizo del conocimiento de los partidos políticos y de sus precandidatos y precandidatas para que alegaran a lo que su derecho conviniere, por ejemplo, o presentaran estos informes respecto de sus gastos. Entonces, y otro además error central y otra falsedad en la que incurre también algunos de mis compañeros, es querer señalar que el monto omitido fue el monto de, digamos, la actividad de precampaña que nosotros detectamos,
porque esos gastos, y también lo dice la sala, dice que lo que quieren decir es que hubo actividad de precampaña y que por tanto tenían que haber presentado los informes. No dice que ese monto es el monto involucrado. El beneficio es competir o contender con otros que sí cumplieron todos los requisitos, cuando yo o los otros candidatos que en este momento no tienen registros no cumplieron con todos los requisitos. Sí, por ahí la perdimos por unos segundos, consejera. Estamos platicando con Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Consejera, con estos consejeros, colegas suyos, a los que les gana el protagonismo, como Ciro Murayama y con Lorenzo Córdoba, ¿se puede confiar en el INE? ¿Se puede confiar en el INE cuando no hay credibilidad abajo? Cuando la gente de a pie duda de ustedes, cuando, por ejemplo, a usted que vota a favor de cancelarle la candidatura a Raúl Morón y a Félix Salgado Macedonio en Michoacán y en Guerrero, sobre todo las más mediáticas, la tachan de traidora por haberse sumado a esta campañita de los Ciro Murayamas y de los Lorenzo Córdoba? ¿Qué le dice a la gente? ¿Con qué certeza vamos a estas elecciones históricas, Carla Humphrey? Primero, que yo no soy ni Ciro Murayama ni Lorenzo Córdoba. Segundo, que yo tomo mis decisiones con base en mis criterios y por eso soy consistente. Hay quienes cambian de criterio de una a otra votación sin ni media argumentación de por medio. La tercera, yo diría que el INE, independientemente de las personas que hoy estemos o no aquí, es una institución que hemos construido todos las y los ciudadanos desde hace décadas, desde hace más de 30 años, y eso ha posibilitado que haya elecciones con transiciones democráticas, sin derramamientos de sangre, por la vía pacífica, y que se pueden litigar por los cauces institucionales. En este caso, cualquier persona y partido político que no está de acuerdo con las determinaciones del INE puede acudir a las instancias jurisdiccionales electorales a plantear estos argumentos en sus impugnaciones. Finalmente, creo que están a salvo los derechos de todas las y los ciudadanos en ese contexto, y creo que además las actividades del INE son públicas, las sesiones son públicas, todas las determinaciones y todas las sesiones son públicas, incluso de las comisiones en las que cada uno de las y los consejeros electorales formamos parte, y por eso creo que se nutre de distintos puntos de vista. Y creo que, como lo señalamos todos y cada una de las consejeras y consejeros, el debate y la crítica dura, pues está bien, es parte de un sistema democrático, pero creo que todas y todos tenemos que ceñirnos al cauce de la ley para que podamos justamente consolidar nuestra democracia y utilizar las vías establecidas en la Constitución y en la ley para cualquier diferendo. Creo que la fortaleza de estos órganos es justamente su colegialidad. Somos 11, un voto de ningún consejero, por más que estemos en contra o de acuerdo con su posición, es solamente un voto. Se necesitan 6 votos y a veces 8. Por ejemplo, la última sesión del Consejo General, esta mayoría, conformada entre otros por estos 2 consejeros, prefirió dejar desierta la presidencia del Instituto Estatal Electoral más grande del país, que es el del Estado de México, porque se necesitaban 8 votos y del otro lado nos quedamos con 7. Por tanto, creo que habría que hacer un análisis más puntual de cuáles son las determinaciones que toma cada consejero o consejera, y pues en todo caso cada quien será responsable de cómo y por qué toma sus determinaciones. Así que creo que por eso estamos justamente constantemente en el escrutinio público, dando las razones, argumentando en Consejo General por qué estamos a favor o en contra de determinadas acuerdos o resoluciones, y creo que eso le da la fortaleza para que la ciudadanía esté informada y pueda también tomar su punto de vista respecto de distintos cuestionamientos o de distintas cosas que se ponen a consideración de la autoridad electoral. Déjeme preguntárselo más claro, Carla Humphrey, respetando lo que me está diciendo. ¿Hay una mafia al interior del INE
que encabezan Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, porque pareciera que hay dados cargados. Estoy leyendo que el INE ha apercibido a Andrés Manuel López Obrador por desacato. El INE recordó que el 19 de abril la Comisión de Quejas y Denuncias impuso medidas cautelares para que el mandatario evitara fijar posturas sobre los actuales comicios o promocionar logros en sus conferencias diarias. El Instituto Nacional Electoral señaló que el presidente López Obrador está en un posible escenario de desacato por seguir con posicionamientos electorales durante las mañaneras, por lo que lo apercibieron a respetar las reglas o será acreedor a una amonestación pública. Dígame si no hay una mafia o un grupo que encabezan estos personajes confrontados abiertamente con el presidente y con Morena, cuando aperciben al presidente, pero no se anuncia nada. Yo insisto con esto, Carla Humphrey. Es flagrante la forma en que Enrique Alfaro está haciendo promoción de sus logros en Jalisco y no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Pareciera que los ojos están enfocados hacia Palacio Nacional o hacia Morena. ¿Qué me dice de esto? Te diría en primer lugar que a mí, me da igual, con todo respeto, los posicionamientos de estos dos personajes, colegas míos, y lo digo respetuosamente porque claramente, otra vez, yo tomo mis determinaciones con base en el estudio y los análisis que yo hago de cada uno de los casos. Respecto a las mañaneras, en el mes de enero, si mal no recuerdo, la Sala Superior nos mandató a llevar a Consejo General, eso es parte de, lo resuelve una comisión de la que yo no formo parte, la de quejas y denuncias. Y además el INE no resuelve en forma definitiva estos casos. Estas quejas y denuncias que se presentan pasan directamente a la comisión de quejas, que tiene el plazo de 24 horas para ver si otorga o no las medidas cautelares, y después esto lo resuelve, en el caso del INE, bueno, en este caso la sala regional especializada, y esta determinación de esta sala también puede ser impugnada ante la sala superior. Por tanto, estas son solamente medidas cautelares, punto número 1. Punto número 2, en el mes de enero, esta misma sala nos obliga a llevar a Consejo General el tema de las mañaneras, en la que yo propuse que el tema de las mañaneras sí es del presidente López Obrador, pero que había muchos otros funcionarios públicos en todo el país que llevaban a cabo ejercicios similares, así se le llaman ruedas de prensa, no sé cómo se le puedan llamar, pero muchos funcionarios públicos hacen este tipo de ejercicios, por lo que a sugerencia mía se incluyó que ningún funcionario público iniciando las campañas electorales podría hablar de temas como voto, votar, elecciones, democracia, etcétera, para no tener injerencia en los procesos electorales. Claramente la Constitución, que no está, direccionada al presidente Andrés Manuel López Obrador, señala que ningún funcionario público puede difundir logros de gobierno iniciadas las campañas. En este sentido, la sala regional ya resolvió sancionar a medios de quienes la difunden, pues son los medios de comunicación. En esos casos, en los primeros, fue confirmado por la Sala Superior y ha ido cambiando el criterio. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos una sentencia firme, digamos, no se ha resuelto en sala regional el tema de las mañaneras. Por lo tanto, cada vez nos ordenan hacer cosas distintas que como Instituto Nacional Electoral tenemos que acatar. Pero, a ver, consejera, esto es importante para la gente, creo yo, que nos ven sin censura. Le han pedido bajar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Te perdí. A ver, ¿me escucha ahí? ¿Me puedes repetir? ¿Me escucha ahí? Sí. Sí. A ver, Carla Humphrey. Sí. Creo que esto es importante para la gente que nos está viendo y escuchando, a las cerca de 20,000 personas que están conectadas en nuestras diferentes plataformas. El INE le ha pedido que baje al presidente Andrés Manuel López Obrador una mañanera por presuntamente promocionar logros del gobierno. Pero yo he exhibido en las últimas 2 semanas por lo menos una docena de videos promocionales de Enrique Alfaro. Lo que yo quiero saber es, en el INE,
¿Hay ojos para Jalisco? ¿Voltean para Jalisco? ¿Hay una investigación? ¿Hay un debate sobre el caso Jalisco o sobre el caso del panista Cabeza de Vaca en Tamaulipas? Así como estoy denunciando el caso del emesista Enrique Alfaro, perdón, en Tamaulipas, en Jalisco, porque no puede ser posible, bueno, yo lo digo desde mi trinchera, obviamente, los que saben, los expertos son ustedes, los consejeros del INE, pero ¿cómo le bajan al presidente una mañanera y no le exigen que baje esos videos promocionales a los gobernadores de oposición, Carla Humphrey? ¿Cómo creer en el árbitro electoral cuando pareciera que a todas luces no son imparciales? Te diría en primer lugar que desafortunadamente no formo parte de esa comisión. Sé como tú por comunicados, así trabaja el Consejo General en comisiones y esos temas no pasan a Consejo General. No me puedo pronunciar concretamente de ninguna, aunque claramente tengo conocimiento por un boletín del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues dígamelo como ciudadana, por lo menos dígamelo como ciudadana, Carla Humphrey. Que cada partido político presenta las quejas y denuncias y a todos los partidos políticos se les han determinado medidas cautelares. Morena no es el único. Se han bajado spots de distintos partidos políticos por infringir la normatividad electoral. Morena no es el único caso y el presidente Andrés Manuel tampoco ha sido el último caso. Recordemos que esto empieza con el presidente Fox teniendo injerencia en las campañas electorales, justamente en contra del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, motivo por el cual esto suscita una reforma constitucional para que los partidos no puedan comprar espacios en radio y televisión. De eso, en 2017 hemos seguido o se ha seguido este diseño constitucional respecto a los medios de comunicación. El presidente Calderón también fue objeto de cuestionamiento y también se le señaló por estar incumpliendo la Constitución, también al presidente Peña. No es un caso exclusivo en contra de el hoy presidente de la República. Es un tema que claramente, incluso te diría, habría que debatir. ¿Vale la pena seguir teniendo este modelo de comunicación política o vale la pena abrirlo y que cada funcionario o funcionaria pública determine si se va, digamos, va a tener injerencia en las campañas electorales? Lo que está claramente prohibido es utilizar recursos públicos para favorecer, para actuar a favor o en contra de partidos políticos y candidatos y candidatas, porque son recursos evidentemente de todos los mexicanos que no van a servir para favorecer a quien esté o no en el gobierno de la República o de cualquier entidad federativa o de cualquier municipio. A pesar de que no forme parte de esa comisión, ¿se puede posicionar como consejera del INE o como ciudadana mexicana por los casos Jalisco y Tamaulipas? Para posicionarme es la comisión de quejas de la cual yo no presido. Y como todos los casos se han resuelto por sala superior y regresan a Consejo General, yo no puedo adelantar ningún criterio desde el cual me tenga que excusar en la votación de Consejo General precisamente por adelantar un criterio en medios de comunicación respecto a cómo votaría si el caso regresa y es del conocimiento del Consejo General. Muy bien. Hablan Ciro Murayama. Justamente son las fallas o son las conductas que justamente, Vicente, le achacas a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Son conductas en las que yo no voy a caer porque yo sí tengo una responsabilidad muy clara de dónde debo dar mis argumentos. Y eso es en la mesa del Consejo General del INE, no en los medios de comunicación, no polarizando, no adelantando posicionamientos, no juzgando, no queriendo imponer mis puntos de vista afuera. Eso se gana adentro con la mayoría de los votos de las y los consejeros electorales. ¿Usted sigue sosteniendo que tomó la decisión correcta al votar a favor de la cancelación de las candidaturas? Insisto en los temas mediáticos, los más sonados en los medios, como Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. ¿Usted volvería a votar por la cancelación de esas candidaturas, Carla Humphrey? Yo estoy obligada a cumplir la ley y la ley lo señala. La Corte ha señalado que es una norma válida, que nosotros, ninguna autoridad del Estado mexicano puede expulsarlo porque no nos parece adecuado o nos parece desproporcional del sistema.
Por tanto, yo en todos los casos y de distintos partidos políticos sostendría mi voto sobre la base de que la ley incluso la hacen las y los legisladores, no la hace el INE. Está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que se aprobó en 2014. Llevamos 7 años con ese tema y esa norma es vigente, es válida y es aplicable. Oiga, por cierto, ya que estamos en el respeto a la Constitución, ¿qué le dice a la gente que se molesta porque a pesar de que en la Constitución dice, en la ley de remuneraciones de los servidores públicos, que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, que tiene un sueldo mensual de 112,122 pesos, y ustedes sí podrán seguir ganando más que el presidente? Ministros de la primera sala de la Corte de Justicia de la Nación ratificaron las suspensiones otorgadas, entre otros, al Instituto Nacional Electoral para que sus funcionarios sigan percibiendo un salario superior al del presidente de la República. Pues, ¿qué le diría a la gente ante esto? Y por cierto, recuerdo la última entrevista, la que me concedió frente a frente, que no se acordaba cuánto ganaba usted como consejera del INE. ¿Ya se acuerda? ¿Ya revisó? ¿Cuánto gana usted como consejera del INE? Perdón, te estoy perdiendo, pero bueno, no sé si me escuchas tú. Respecto a este tema, pues en primer lugar, claramente, pues somos un Estado de Derecho, un Estado de leyes, un espacio en el que las autoridades, los ciudadanos pueden impugnar o presentar recursos o presentar acciones justamente cuando se sienten agraviados por distintas cuestiones, por la autonomía institucional, porque se violaron sus derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente, pues la última palabra en este tema la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ya no sé si me escuchas. Sí, sí la escucho, pero usted no me escuchó a mí. Yo le decía que la última vez que conversamos frente a frente, no se acordaba cuánto ganaba usted. ¿Ya revisó cuánto gana como consejera del INE? Ay, Vicente, ese es un dato público, por Dios, está en la página de internet. Pues es que quiero que me lo diga usted. También me parece, perdóname que te lo diga, ridículo que estemos cayendo en ese debate. No se trata de peso, se trata de autonomía institucional. No se trata de si sí o si no, se trata de que hay cauces legales por los cuales se determinan cosas. Yo te recuerdo además, yo no presenté ninguno de esos amparos porque yo no era consejera electoral. Yo llegué hace menos de 9 meses a este Instituto Nacional Pues Electoral. Entonces, ¿por qué se enoja? Pues nomás digan no me estoy enojando. cuánto ganan y ya, o sea, no pasa nada, ¿no? Desafortunadamente voy en carretera, entonces no te alcanzo a escuchar bien y tampoco sé si me escuchas bien. Por tanto, pues la comunicación está un poco complicada. Oiga, a ver, pues, ¿qué le dice a la gente? Yo insisto en que muchas personas, al menos que ven sin censura, no creen en el INE. Y no creen en el INE no por culpa del presidente, no por culpa de Mario Delgado. Por cierto, ¿qué le dice a Mario Delgado? Que dijo por ahí que usted, en clara referencia a Carla Humphrey, nada más faltó decir Carla Humphrey, en clara referencia en una entrevista que le dice que había una consejera recién electa que ya se había brincado al bando de los Mario Delgado puede tener su opinión, está la ley de responsabilidades. Si él cree que yo estoy incumpliendo alguna responsabilidad en el ejercicio de mi encargo, que presente entonces la impugnación correspondiente. Eso lo entiendo como un debate duro, como defender el posicionamiento de su presidencia en un partido político. Creo que pues es su opinión, yo la respeto, pero pues claramente no la comparto. Las y los consejeros electorales, y tú debes recordar esa sesión, claramente nos dijeron: ustedes no son de nadie, no le deben al cargo a nadie, tienen que actuar de acuerdo a la Constitución y en la ley, y está grabado en la sesión del Congreso de la Unión en el que nos nombraron por te diría 409 votos de los 410 u 11 presentes. Eso se nos dijo, fue avalado por todos los partidos políticos. No entiendo entonces por qué se juzga a una consejera porque vota A o B y por qué no se juzga a otros cuando ni siquiera hay razones para resolver una cosa u otra. No me refiero al caso de estas candidaturas. Vayamos a analizar las sesiones del Consejo General para ver quién
da razones, argumenta y debate sus puntos en Consejo General, y quién no los da. Creo que eso es lo que nos hace saber, o a la ciudadanía, que tienen consejeras o consejeros que están resolviendo porque estudian los casos, porque se meten a analizar, porque estudian precedentes y por tanto fijan una posición respecto de distintos puntos. Perdón, Bueno, pero yo sí me lo creo, porque por eso participé en una convocatoria en la que estaban salvaguardados distintas etapas para que fueran llegando, digámoslo así, sin filtros de ningún partido político. Por eso se estableció un procedimiento en la Constitución, y con ese procedimiento se han nombrado, digamos, a 3 distintos, pues, ¿cómo le diría? Olas de consejeros electorales o grupos de consejeros electorales. Esta es la tercera ocasión que se usa ese procedimiento. Carla, a ver, iba con que la gente no cree en el INE por culpa de los Ciro Murayama, los Lorenzo Córdoba sobre todo. El presidente dice que no debe de desaparecer el INE, pero que sí se necesita una reforma. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿quién soy yo? Yo soy un simple comunicador. A usted como consejera del INE se lo pregunto, como experta. Usted lo está viendo desde adentro y lo que percibo es que no está de acuerdo con todo lo que está ocurriendo al interior del Instituto Nacional Electoral. ¿Se necesita una reforma? ¿Y por dónde? Por supuesto que no estoy de acuerdo con todo lo que está sucediendo. Justamente por eso hay debates intensos en Consejo General. Y yo hice un llamado público a mis colegas a dejar desde enero de estar litigando los temas en medios de comunicación. Está en Consejo General, no es algo que te estoy diciendo aquí y que no se los he dicho a ellos. A mí me molesta mucho esa actitud de estar queriendo ser estrellas mediáticas y de querer llevar todos los temas a los medios de comunicación, o los temas que ellos creen importantes, porque claramente pues ni siquiera son todos los temas. Y respecto a la reforma, a ver, creo que ninguna norma es perfecta, que hay que corregir muchos temas electorales, por supuesto. Yo lo planteé desde la convocatoria en la que participé. Yo creo que hay que hacer procesos electorales costosos, por supuesto, más cercanos a la ciudadanía, que tenemos que dar distintas opciones para que se pueda votar, que tenemos que acudir, sí, al voto electrónico, aunque mucha gente dice que se presta al fraude. La verdad es que creo que hay que analizar. Las urnas electrónicas de las entidades federativas no están conectadas a internet, no dependen de la luz, no las pueden abrir los funcionarios de casilla, no tenemos que imprimir toneladas y toneladas de boletas en papel seguridad, no las tenemos que traer escoltado el papel seguridad por carretera desde Chihuahua, y un largo etcétera. Hay muchos temas que hay que cambiar, y lo he dicho siempre. Propuse en el Consejo General, en la aprobación del proceso anterior, una comisión de modernización e innovación, porque claramente no podemos seguir organizando las elecciones como hace 30 años. Claramente sí, el INE es una institución, para mi gusto, y no lo digo yo, Vicente, lo dicen las encuestas, de las más confiables, si no es que la más confiable de las instituciones en este país. Por tanto, pues creo que esa impresión que tú tienes y que me gustaría cambiártela, pues no se verifica, digamos, con pues los distintos estudios y análisis que se han hecho y encuestas en todo el país y a lo largo de los años, refrendando el valor, digamos, ciudadano del INE, de esta construcción ciudadana autónoma y colegiada que nos hemos dado todos los mexicanos para resolver nuestras cuestiones electorales y democráticas. Entonces, reformas debe haber muchas, por supuesto. Ahora, creo que pues ese tiempo, digamos, hubiera sido mejor probar estas reformas de cara a una elección intermedia que de cara a una elección presidencial, porque entonces se pueden ajustar, modificar, reformar distintas cosas que no hayan funcionado. Yo veo riesgoso, porque pues probar una nueva reforma electoral de cara a una elección presidencial, pues me parece un tema muy complejo,
Me parece, por ejemplo, ahora tenemos la reelección legislativa por primera ocasión en la Cámara de Diputados y Diputadas. El Congreso anterior no emitió las reglas para esta elección o esta reelección o elección consecutiva y por tanto tuvimos que hacerlo en el Consejo General del INE con las y los que van a participar o están participando de este ejercicio de elección consecutiva. Por tanto, claro que hay muchos temas que replantear, sin duda. Hay muchos temas que ajustar, claro. Te lo comentaba, el tema de los medios de comunicación. ¿Tenemos que seguir con este modelo de comunicación política o hay que cambiarlo? Oiga, y también las iglesias, porque por ahí tenemos a curitas que están pidiendo el voto por tal o cual candidato, por ejemplo, en Baja California, o señores de sotana que están pidiendo no votar por el partido en el gobierno porque tienen un desastre. ¿Eso también lo manejan en el INE? Es un delito. Eso claramente es un delito, eso claramente debe ponerse en conocimiento de las autoridades electorales. Y recordemos otra cosa, hay elecciones en todo el país, luego se le achaca al INE todas las cosas que pasan en las entidades federativas. Cada estado tiene su instituto estatal electoral y su tribunal, primero local y también la sala regional a la que se puede acudir. No todo es competencia del INE, no todo lo resuelve el INE, no todo va a parar al INE. Las gubernaturas, el registro de las y los candidatos recayó obviamente en las instituciones electorales de cada una de las entidades federativas. No lo hizo el INE. El INE está a cargo de la elección de Cámara de Diputados y Diputadas, de los temas de acceso a radio y televisión, porque es quienes otorga en calidad de prerrogativa estos espacios a partidos y a candidaturas, y por supuesto de la fiscalización a nivel nacional. También de imponer reglas que tienen que seguir estos institutos en temas, por ejemplo, de programas de resultados preliminares, de diseño de distintos materiales electorales, de instalación de casilla única, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada entidad tiene su autoridad electoral, que no depende de nosotros. Bueno, para cerrar, porque me conoce, consejera, y no soy fácil de quedarme con cosas, no soy de quedarme con cosas. Yo sí considero que es importante lo de los salarios en el INE, porque pues es parte de la Constitución y es parte del debate público. Vicente, te estoy oyendo yo sé, cortado. Otra vez, que ya, perdóneme que le diga, pero qué casualidad que cuando voy a tocar el tema se empieza a cortar la comunicación. Pero a ver, ya voy a cerrar con esto, no sé si consejera. es el trayecto en el que voy. A ver, ¿me escucha bien? Consejera Carla Humphrey, ¿me escucha bien? No, no te escucho bien, pero a ver, intentémoslo. A ver, para mí sí es importante lo de los salarios en el INE, porque muchos hemos considerado el INE como una institución de privilegios, la institución de las más caras en el mundo, si no es que la más cara en el mundo. ¿Por qué no decirle a la gente cuánto gana un consejero electoral, por más público que sea? Cerca de 155,000. 1, 2, la Constitución dice que tenemos que ganar como ministras y ministros de la Corte. 3, creo que se les está olvidando el poder, la sala superior, que seguramente está por el doble y que no tiene la fiscalización, los medios y los partidos políticos metidos en sus sesiones de consejo y en sus comisiones. Entonces, creo que se ha hecho... ¿Perdón? Yo ¿El creo doble que sí, en el fácil. tribunal? Bueno, no sé si fácil. Sí, por supuesto. Creo que están enfocando también mal las baterías porque claramente hay una cacería de brujas contra el INE y creo que no se analiza. ¿La tenemos o no la tenemos, compañeros? Nada más confírmenme. A ver si ahí me escucha. Carla, ¿me escucha? Sí, sí. Ah, muy bien. Le decía, ¿qué reflexión le deja a la gente como consejera del INE, a la gente sobre todo que no cree en ustedes? Te diría que no es que no crea en nosotros, creo que el andamiaje institucional, además el INE y sus distintas, digamos,
oficinas a lo largo y ancho del país, los módulos de atención ciudadana, las direcciones ejecutivas. Creo que es un entramado electoral muy importante. Todas y todos conocemos a funcionarios del INE que hoy están tocando de casa en casa porque necesitamos 1.5 millones de ciudadanos, porque recordemos que quienes cuentan los votos son tus vecinos, mis vecinas, que están capacitados justamente para ello. El INE es una institución ciudadana, ciudadanizada. El INE no es de los 11 consejeras y consejeros que estamos ahí. Ahí también en esta herradura, en esta mesa, están también los partidos políticos, están los representantes del Poder Legislativo, está por supuesto el secretario ejecutivo, están los medios de comunicación reportando todas las cosas que se hacen en el INE. Me parece que todas y todos vamos, tenemos o nos empadronamos, revisamos la lista nacional de electores, somos funcionarios de casilla alguna vez, quizá representantes de partidos políticos en las distintas casillas, etcétera, capacitadores electorales, supervisores electorales. El INE se nutre justamente de la participación ciudadana. El INE no es claramente la misión más importante, es la organización de las elecciones, pero también incidimos en educación cívica, en capacitación, en consultas de niñas, niños y jóvenes, en una serie de cuestiones que cuando no hay procesos electorales, que eso podíamos decir antes, ahora pues los procesos electorales son años tras años y con este sistema nacional electoral pues estamos en constantes elecciones todos los años. Te diría que es una institución en la que vale la pena, por supuesto, estar, criticar, informarse, impugnar, si hay que impugnar algo, pedir que rindamos cuentas, pero también que cada una de estas etapas y de estos procedimientos y de estos acuerdos vale la pena acercarse e informarse de qué es, de qué se trata. Hoy tenemos, por ejemplo, una aplicación que se llama Diputadas y Diputados Conóceles, justamente para que la ciudadanía pueda acercarse a ver quiénes son las candidatas y los candidatos a las diputaciones federales. Y así hay ejercicios en cada entidad federativa. Entonces yo te diría que no es que no confíen en nosotros como un ente alejado. Nosotros o la ciudadanía es la que conforma este órgano electoral. Hoy somos estos 11 consejeras y consejeros. En 2 años y medio más, un poco más, pues se irán 4 y luego se irán otros 4 y así se irá reformando las personas que integran este órgano colegiado. Pues nada más cerrar, le agradezco a Carla Humphrey, consejera del INE, que haya decidido tomar esta llamada para hablar con nosotros sin censura.